sin ti, mi vida es nada. Y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Buenas noches, Dios les bendiga. Pienso que sin ti la vida es vana. Y que sin tu amor no viviré. Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Ahorita en un momento vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión. Hay una disculpa, ando algo agripada. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Ahorita vamos a dar en unos minutitos inicio a nuestro tiempo de reflexión. Permítanme, es que estoy compartiendo. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Ya somos 5 personas. Vamos a esperar unos minutitos para dar inicio a este tiempo de reflexión. Perdón. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Buenas noches. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados. Dios les bendiga. Ceci, buenas noches. Dios te bendiga. Desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos
son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera 10 grados, Señor, he aquí allí tú estás. Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tiempo de reflexión. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que ya están conectados. Vamos a elevar una oración a Dios pidiendo que tome control de este tiempo, que Él sea con cada uno de nosotros. Inclina ahí donde tú estás tu rostro y vamos a elevar una oración. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, porque tu fidelidad, Señor, ha permanecido sobre nosotros. Dios, yo te pido que tomes control, Señor, de este tiempo, Padre, de reflexión. Que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ya está conectado, Padre Santo, y que tú bendigas de igual manera a todos los que se van a conectar en otro horario, Padre Santo. Yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea tomando control de este tiempo de reflexión de nuestras vidas, Señor, y que tú seas con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, permítanme tantito. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Ahorita estábamos escuchando esta alabanza, ¿verdad? ¿Dónde iré, Jehová, sin ti? Y este salmo que dice que pues no podemos, ¿verdad?, huir de la presencia de Dios. Es que se me... Permítanme tantito. Permítanme tantito, es que se me movió. Aquí tantito, ahorita voy, denme un segundito. Hay fallas técnicas. Un segundito. Salmo 139. Vamos a leer del versículo 7 al 12. Dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estarás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Escuchábamos ahorita esa alabanza: ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? El día de hoy voy a hablar acerca de, no es un juego, sino que, o se pudiera decir en cierta manera, la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos jugado alguna vez a las escondidas.
Mientras una persona cuenta, pues ya sabemos la técnica del juego, mientras una persona cuenta, pues los demás corren a esconderse y luego el que estaba contando pues sale a buscar a las personas que se escondieron, de tal manera que la persona que se esconde pues no quiere ser encontrada, ¿verdad? Y todo esto es un juego que a lo mejor en su momento nosotros lo hicimos o inconscientemente lo seguimos haciendo. En la Biblia vemos hay varios personajes, y hoy me voy a enfocar en dos, que les tocó o hicieron este juego, por así decirlo. Y al principio de la creación vemos a un personaje que pasó por esto, y es Adán. Vamos a leer ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Génesis 3. Génesis 3, del 8 al 10. Dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se presentaba en se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos algo similar a lo que nosotros jugamos a lo mejor de niños. Y en la vida espiritual algo sucede también, que en algún momento nosotros queremos escondernos de Dios, como pasó aquí en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva fueron pues los primeros que hicieron esto, trataron de esconderse de Dios después de lo que ellos habían hecho, que habían comido de ese árbol, del fruto prohibido, de lo que no podían comer. Al hacer ellos esto, pues ellos, ya sabemos la historia de Adán y Eva. El punto acá es que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Ellos huyeron. Y el tema de hoy es: no huyas de Dios. No huyas de Dios. Ellos huyeron porque sabían que cuando pasó todo esto, ellos sabían que algo no estaba bien, que estaba mal lo que habían hecho. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Tristemente, esto sigue pasando en la actualidad, y en la Biblia también lo menciona más adelante con otro personaje y muy conocido. Ya también se nos ha dado pues predicaciones de este personaje, que es Jonás. Vamos a leer ahí en Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y dice en el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de Jehová. El temor
se apoderó de Jonás cuando Dios le dijo o le dio esa orden, ese mandato. Cuando decidió huir a Tarsis, se olvidó de lo que Dios había hecho en él, que él servía a Dios, pero se olvidó de algo bien importante, que de la presencia de Dios nadie podemos huir. Se le olvidó que el Dios al que él servía era un Dios omnisciente y omnipresente. Un Dios omnipotente. Se le olvidó, se le olvidaron esos atributos de Dios. Y mientras Jonás seguía dudando o se seguía negando a hacer lo que Dios le había ordenado, Satanás se encargaba de abrumarlo, de poner más duda en él y de causar más desaliento y decir, no voy. Satanás tomó ventaja del temor que entró en él a ir a la ciudad de Nínive a cumplir con el mandato que Dios le había ordenado. Y al decidir él huir, pues ya sabemos la consecuencia de la desobediencia que él pasó. Han pasado muchos años y hasta hoy en la actualidad seguimos intentando escondernos de Dios. Hemos intentado, yo creo que para nosotros en ocasiones es más fácil huir o alejarnos que cumplir con lo que Dios nos ha mandado hacer. Algunos hemos llegado a ignorar la voz de Dios. Dice por ahí una alabanza que Dios todo lo que hace, lo hace para llamar nuestra atención. Todo lo que Dios hace, lo hace para llamar nuestra atención. Dios nos habla de diferentes maneras, nos habla a través de un sueño, a través de una predicación, a través de un folleto, a través de diferentes personas, pero a veces lo que hacemos nosotros es postergar esos momentos, postergar los momentos y las oportunidades que Dios nos hace. Dicen por ahí que las oportunidades en la vida solamente se dan una vez, pero pues nosotros conocemos y sabemos que Dios es un Dios de oportunidades y todo está en nuestras manos y nosotros somos los que vamos postergando ese momento o obedecer ese llamado al que Dios nos ha, a esa indicación a la que Dios nos ha llamado. Preferimos a veces en ocasiones hacer otras actividades. Es importante, todos sabemos que cuando nosotros tenemos una cita médica procuramos estar puntuales y más en las clínicas, ¿verdad? En el IMSS nos dicen estén 10, 15 minutos antes de su cita. O cosas que tengamos nosotros agendadas, procuramos ser puntuales, procuramos estar en tiempo y forma. Y así debe de ser para las cosas de Dios. A veces nosotros dejamos eso en último lugar. Preferimos hacer otras actividades. Es importante quizá que asistamos a las citas médicas. Es muy entretenido, muy divertido salir con amigos, aunque ahorita no se pueda. Y es fundamental, por ejemplo, pasar tiempo con la familia. Y para todos aquellos que tienen un trabajo, pues sabemos que es una responsabilidad cumplir con las obligaciones que se les dan dentro de los trabajos. ¿Cuál es el tiempo que Dios toma en nuestra vida? ¿Cuál es el tiempo que le dejamos a Dios de nuestra vida?
¿Hemos estado rehuyendo de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos postergado esos tiempos con Dios? Nosotros fuimos escogidos por Dios. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Dice aquí, no me elegiste a vosotros, yo los elegí a ustedes. Dios nos eligió a nosotros. Antes de nosotros elegirle, Él ya nos había a nosotros elegido. Y dice, os he puesto para que vayas. Dios nos está mandando o nos está dando esa orden, así como se la dio a Jonás. Nos está dando esa orden. Yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Cuando conocemos nosotros, cuando conocimos o cuando Dios nos da la oportunidad, a los que no conocen ni si están conectados, cuando nosotros conocemos a Jesús, nos involucramos en una vida de aventura. Yo siempre he dicho o lo he tomado así como que el andar con Dios es una aventura, o sea, porque nunca sabes cuándo va a llegar la bendición o lo que Dios tiene. A lo mejor es un poco tardado, pero es lo más seguro. Y es toda una aventura vivir con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a dejar de sorprendernos. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, empezamos a vivir una vida de aventura y propósito. Jonás fue escogido y quizá como nosotros le faltaban infinidad de cosas para ser usado por Dios, pero Dios así lo quiso usar. Dios sabía que Jonás iba a huir, pero también sabía que iba a ser un instrumento suyo. Y a pesar de todo lo que Jonás hizo, Dios tenía un propósito para él. Dios es soberano y Él puede usarnos independientemente de los errores que nosotros hayamos cometido. Nosotros somos bendecidos cuando obedecemos al llamado de Dios, cuando decidimos amarlo, cuando decidimos servirle. Y de pronto podemos ser como Jonás. A lo mejor estamos en la iglesia y decir, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo quiero obedecerte, pero cuando nos llega ese llamado, a lo mejor reaccionamos como Jonás. En un momento de nuestra vida decimos, ¿sabes qué? Me llamaron y es mejor, como luego dicen, más vale decir aquí corrió, que ya sabemos la otra palabra, ¿verdad? Pero preferimos huir a hacer lo que se nos está mandando. Este hombre estaba muy cómodo, Jonás estaba muy cómodo en su vida espiritual, él estaba feliz, andando o amando a Dios a su manera, pero todo cambió cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive. Quizás puedes estar pasando lo mismo, nos gusta recibir mucho, porque a todos nos gusta recibir mucho, pero en ocasiones nos cuesta dar. Nos gusta recibir mucho y dar poco, y ante el llamado de Dios nos levantamos para huir. Cuando Dios nos llama, a veces nos levantamos para huir, como lo hizo Jonás. Nos llenamos de miedo, de decir, a lo mejor te van a poner a predicar, y ¿qué va a ser lo primero? Que va a entrar el temor y decir, yo no puedo.
Y es más fácil decir, no voy a ir el día del servicio porque me va a tocar predicar o me va a tocar dirigir o me va a tocar hacer cierta actividad, y le sacamos la vuelta y ponemos 1001 excusas para no hacer lo que se nos está mandando, y ahí es donde nos estamos viendo como Jonás. Ahí es donde nos estamos viendo como Jonás. Preferimos huir. Nos llenamos de miedo y a veces preferimos estar dormidos para olvidar lo que Dios nos está pidiendo, porque a veces hasta en sueños Dios nos está hablando y decir, hey, yo te mandé a hacer esto, no lo has hecho. Como les decía ahorita, Dios nos habla de mil maneras. Dios nos habla a través de muchas cosas, muchas personas, y preferimos a veces hacer oídos sordos, preferimos huir, preferimos correr para no hacer aquello lo que se nos está llamando. Preferimos ser como Jonás. Nosotros que conocemos o que hemos recibido a Dios en nuestro corazón, tenemos un título que es imposible de borrar. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, se nos dio un título, hijos de Dios. Somos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo. Un sello fuerte, es un sello fuerte, un nombre fuerte que Dios nos ha dado, sellados por hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo. Un sello que con nada se puede borrar. Porque Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí, y Él nos ha hecho sus hijos. Él nos llamó, Él te llamó a ti, me llamó a mí. Y nosotros podemos dejar a un lado nuestra responsabilidad, podemos dejar a un lado todo, pero aún así Dios nos está esperando a que nosotros reaccionemos. No vamos a esperar a que venga el gran pez y nos coma, como lo hizo con Jonás. No. Dios a nosotros nos habla de diferente manera, nos habla de diferentes maneras. Con Jonás lo hizo de esta manera, que envió al pez y estuvo por 3 días hasta que, pues, Dios lo sacó de ahí, ¿verdad? Y sabemos la historia de Jonás. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios nos mandó a eso. Dice en el libro de Mateo, ir por todo el mundo. Ese es un mandato, y que a lo mejor no queremos que nos llegue, porque cuando nos dicen en cierta ocasión, vamos a ir a evangelizar, y es donde nos empieza a entrar el temor. ¿Por qué? Porque a veces nos gana el decir, es que lo primero que decimos a veces es, yo tengo pánico escénico. O sea, yo no hablo porque como Moisés soy tartamudo, y pues nos gana eso, pero son mandatos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí en Juan dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues llevar la palabra de Dios, porque Dios a eso nos mandó, a llevar las buenas nuevas de salvación a todos. Dice, y un fruto que permanezca. Gracias a Dios por cada una de las personas que nos compartió a nosotros, los que estamos conectados en su momento, porque ellos fueron obedientes a este llamado. Ellos fueron y llevaron fruto, y el fruto ha permanecido hasta el día de hoy. Gracias a Dios por la vida de esas personas, ¿verdad? Y que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Jonás, que los incrédulos o los que no conocían tuvieron más temor que él. Tuvieron más temor que él y le pidieron que orara. Hay ocasiones que a nosotros a personas que no conocen, vienen y te dicen, ¿y por qué no vas y oras por él? Y se siente bien feo que una persona que no conoce a Dios y sabe que tú sí le conoces, se siente muy feo que te diga lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Y esto le pasó a Jonás. Las personas que iban con él en esa nave cuando iba a Nínive, cuando iba a Tarsis, le dijeron, ¿qué está pasando?
¿Por qué no oras? ¿Por qué no oras a tu Dios? Y así a veces, en ocasiones, a nosotros vienen y nos dicen, ¿por qué? Ve a orar, a lo mejor si tú oras, va a suceder tal cosa. Porque la gente, aunque no conozca de Dios, si ellos saben que tú y yo conocemos, vienen confiadamente a nosotros sabiendo que vamos a ir en oración a Dios o que vamos a poner X situación en oración y Dios la va a contestar. Ellos saben a quién recurrir. Y como les decía ahorita, la gente que no conoce de Dios, que venga y nos diga, pues sí es algo penoso, porque a veces toca la casualidad o hay ocasiones, no, en Dios no existen casualidades, una disculpa, pero hay ocasiones que resulta que a lo mejor la vecina era cristiana y el resto de los vecinos no lo sabían. Y cuando tú le empiezas a compartir y es cuando ellos empiezan a sacar conclusiones. Ah, ¿por qué? Aquella persona era cristiana y nunca me compartió. Y si son van a la misma iglesia, ¿por qué tú sí me compartes y por qué? Y empiezan ahí las dudas y es algo muy, muy penoso, pero pues tenemos que tener en cuenta a lo que Dios nos ha llamado a no correr de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y una de las voluntades de Dios es que tú y yo prediquemos el evangelio a toda criatura, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a los que a lo mejor en algún momento te despreciaron, a todas las personas. Esa es la orden a la que Dios nos ha mandado, igual a la que Dios mandó a Jonás. Quizá decimos como Jonás cuando viene la situación, temo a equivocarme, temo a Dios, temo a hacer las cosas, pero recuerda a lo que Dios te ha llamado. Dios siempre respalda su palabra, no importa los errores que tú hayas cometido en el pasado. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, independientemente de nuestra terquedad, de la incredulidad de nosotros mismos, decir yo no soy capaz de hacerlo. Dios siempre nos ve capaces y nos ve con el potencial de hacerlo, de cumplir, de cumplir a ese mandato al cual se nos ha llamado. No huyas, no te escondas como Adán, no huyas a Tarsis como Jonás. Vamos a leer ahí en 1 Samuel 15:22. Yo le doy lectura, dice, y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Me gusta esa parte que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando uno obedece, hay bendición. Cuando uno obedece, empezamos a ver ahí la mano de Dios. ¿Qué es mejor? Dice aquí, la obediencia es mejor que los sacrificios. Tú y yo fuimos llamados por Dios para un propósito. No huyas, no le saques la vuelta. Dios te llamó a ti con un propósito y me llamó a mí con un propósito y uno de los principales, como lo he venido recalcando desde el comienzo, es ir y predicar. Y es algo a lo que muchos sacamos la vuelta. Es algo a lo que muchos nos entra el temor cuando nos ponen o cuando nos mandan a hacer esto. Cuando se presenta la situación de hacerlo, decimos, es que como Moisés, soy tardo de palabra, o sea, soy tartamudo, no, ¿qué voy a decir yo si no sé? Pero haz lo que Moisés,
Abre tu boca, que Dios va a poner ahí las palabras adecuadas en el tiempo correcto. Solamente está en obedecerle, en tener un corazón dispuesto. Fuimos llamados por Dios para cumplir un propósito. Tú y yo fuimos llamados para cumplir ese propósito de Dios. Como les decía ahorita, en Dios no existen coincidencias ni casualidades. No es casualidad que tú hayas conocido de Dios. Dios ya te tenía, dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya te tenía predestinado, ya nos tenía predestinados. Y es algo que yo siempre tengo muy presente en mi mente y en mi corazón, porque yo digo, o sea, si hace 29 años, 28, Dios ya me tenía separada para Él. Hace 28 años yo empecé a ir a la iglesia, tenía 6 años, y verme el día de hoy aquí, o con el paso de los años, yo digo, o sea, como yo veo cumplida la palabra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Y ahí yo veo en ese salmo en mi vida, cuando dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te tenía predestinado. Desde el vientre de nuestra madre ya sabía Dios que le íbamos a servir. Y qué impresionante, para mí es muy impresionante, porque yo puedo decir, en todos esos años pudieron pasar muchas cosas, pero Dios siempre tuvo cuidado de mí y siempre ha tenido cuidado de mí, y por gracia y misericordia de Dios puedo estar el día de hoy aquí. Tú fuiste llamado para un propósito. Fuiste llamado para un propósito. Dios te llamó para un propósito. Dios ve en ti el potencial para ir a cumplir con esa encomienda que se nos ha dado, con esa orden que Dios nos ha dado. Cuando Dios tiene un plan para ti, aunque huyas como Jonás, el propósito de Dios siempre te va a alcanzar. Quédate con esta frase. Cuando Dios tiene un plan, aunque huyas como Jonás, el propósito de Dios siempre te alcanzará. No huyas. No le saques la vuelta, porque Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Vamos a orar en esta hora, que Dios cumpla su propósito. Vamos a pedirle a Dios que cumpla su propósito en nuestra vida y que nos ayude a cumplir con cada una de las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Padre Santo, porque tu infinito amor y misericordia ha estado con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre Santo. Gracias porque para siempre es tu misericordia, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que tú seas con cada uno de nosotros, Padre Santo, que tú nos ayudes, Padre, a cumplir ese propósito al cual tú nos has llamado, mi Dios, que tú pongas palabra en nuestra boca, Padre Santo, cada que se presente la oportunidad, Señor, de llevar ese mensaje al cual tú nos has llamado, Padre Santo, de llevar ese fruto, Padre, que permanezca. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros, Padre, aunque en ocasiones hemos intentado, Señor, como Jonás, huir, Señor, de ti, Padre, pero tú siempre nos atraes con lazos de amor y misericordia, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que tú nos bendigas grandemente, Señor. Yo te pido también, Señor, en esta noche, Señor, que
tú nos des un sueño reparador, Padre Santo, que tu ángel acampe alrededor de nosotros y nos defienda, Padre Santo, de cualquier circunstancia, Padre, y que podamos decir, como decía el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Padre Santo, vamos a cumplir ese propósito, Señor, al cual tú nos llamaste. Señor, yo te pido que tú seas con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches. Estamos despedidos.